Ahora, como lo ven en sus pantallas, son 3 las sesiones que vienen reuniéndose paralelamente, tanto la sesión de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, que preside la congresista Luciana León Romero, como la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, así como la Comisión de Producción Micro, Pequeña Empresa y Cooperativas. Nosotros nos trasladamos de inmediato a la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside el congresista Alberto Oliva, y como lo ven en sus pantallas ya cuenta con la presencia del doctor Alan Wagner Tizón. Veamos. Incluir en su mensaje en el Congreso el día 28 de julio. Y desde ese punto de vista, lo que quedamos con el presidente fue que la comisión, por el corto tiempo disponible, lo que haría sería abocarse a algunos pocos temas importantes y urgentes que sirvieran para, una vez presentados al Congreso y estudiados por el Congreso, para resolver cuestiones inmediatas y al mismo tiempo sentar bases para un proceso de reforma del sistema de justicia que por definición es un proceso largo, que requiere mucho estudio. De hecho, ya existen estudios importantes en materia de reforma del sistema de justicia, y entre ellos sin duda destaca el que realizó la Seriajus, ¿no? De hecho, uno de los miembros de la comisión, el doctor Hugo Sibina, expresidente de la Corte Suprema, fue quien presidió la Seriajus, de manera que igual el doctor Abad también integró esa comisión, de manera pues que teníamos ese bagaje de antecedentes para no comenzar de cero nuestro trabajo. En resumen, lo que la comisión abordó fue un tema extremadamente urgente que tenía que ver con la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, cuyos miembros ya el Congreso había cesado, ¿no? Y por consiguiente el órgano como tal no estaba en funciones. En segundo lugar, el diseño de un nuevo mecanismo que pudiera asegurar integridad, ¿no? En el sistema de justicia, perfeccionando y reemplazando al actual órgano que es la OCMA, ¿no? Que en su concepción y en su funcionamiento tiene dificultades que quedaron a la vista precisamente por lo que se pudo apreciar como consecuencia de los audios propalados, ¿no? Y luego de reuniones muy francas y sinceras que tuvimos con su presidenta. Luego, un tema que nos preocupó particularmente a los miembros de la comisión fue la carga procesal muy grande que tienen tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, y que muchas veces es provocada por el propio Estado. Y la importancia entonces de tratar de reducir esa carga procesal, que además obliga a incrementar incesantemente el número de jueces y fiscales, con el agravante de que un número muy grande de ellos son supernumerarios, como se le llama en el caso del Poder Judicial, o provisionales, como se llama en el caso del Ministerio Público, es decir, personas que no son de la carrera de la judicatura, que ingresan en muchos casos improvisadamente y que no fortalecen institucionalmente ni generan eficiencia en el sistema de justicia. En ese sentido, abocamos dos preocupaciones. Una de ellas tiene que ver con
el funcionamiento de la ONP, donde encontramos 70.000 casos en litigio por demanda de la ONP, que consistían fundamentalmente en determinar si el jubilado debía percibir una pensión entre 400 u 800 soles. Esa era la razón del litigio, ¿no? Y para eso la ONP había gastado el año pasado 17 millones de soles pagando honorarios a importantes estudios de abogados de la capital. Entonces era evidente que algo estaba fallando ahí, ¿no? Entonces tuvimos reuniones con el director de la ONP y sus expertos para ver de qué manera es que se podía evitar esta situación, no solamente liquidando este stock de 70.000 casos pendientes, ¿no?, sino al mismo tiempo generando un sistema que permitiera a la ONP desistirse, ¿no?, de estar demandando, ¿no?, para definir, ¿no?, en litigio pensiones entre 400 y 800 soles, mientras los pensionistas, ¿no?, muchos de ellos ancianos, terminaban muriéndose antes de poder percibir el derecho al que tenían, a que debían acceder, ¿no? Y otro caso que también examinamos fue la intervención del Ministerio Público en los procesos contenciosos administrativos que por ley deben ser definidos por el Poder Judicial. Pero la ley establece que se pedirá un informe al Ministerio Público respecto de cada caso, informe que no tiene carácter vinculante, y por consiguiente el juez que está a cargo del respectivo proceso contencioso administrativo puede simplemente descartar y no pasa nada. Y sin embargo, eso genera una gran carga procesal al Ministerio Público, ¿no? Más de 3.000 casos, ¿no?, tiene que examinar, 3.000 informes debe emitir, que, como digo, en el fondo no tienen ninguna utilidad práctica, ¿no? Y a su vez eso origina la existencia de una Fiscalía Suprema titular en lo contencioso administrativo y una provisional, lo cual también implica pues un recargo grande en la estructura del Ministerio Público. Entonces, el segundo aspecto, como digo, que abordamos tenía que ver con la carga procesal, cómo aliviar la carga procesal para que no se repita la situación actual, que de 3.000 jueces que existen, más de 800 son jueces supernumerarios, es decir, son jueces que tienen esta característica que menciono. Sí, ¿ah? Contamos con quórum, quiero solamente para poder confirmar nada más. Ya, sí, con permiso. Muy buenas tardes, señores congresistas. Saludamos la presencia de la congresista Tamar Arimborgo, del congresista Héctor Becerril, del congresista Usñagua. Siendo las 15:35 y contándose con el quórum correspondiente, dejo constancia que iniciamos la tercera sesión ordinaria. Seguimos con la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Entonces, continúo. Como decía, nuestra segunda área de preocupación fue la referida a la descarga procesal, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, para mejorar su eficiencia, ¿no?, sin afectar, obviamente, intereses del Estado. Luego, otra área que nos preocupó también tenía que ver con generar un sistema de prevención y protección contra actos de violencia contra la mujer y su núcleo íntimo. Y para este efecto tuvimos reuniones con el Ministerio de la Mujer, quien ya venía trabajando un proyecto sobre este particular, y esta confluencia entre la Comisión y el Ministerio de la Mujer facilitó que precisamente el 27 de julio el Consejo de Ministros aprobara un decreto legislativo en virtud de las facultades delegadas por el Congreso sobre esta materia, ¿no? Otro aspecto también que examinamos fue como consecuencia de la experiencia que se había observado
sobre las investigaciones realizadas por el Ministerio Público en el caso Lavallato, la conveniencia de unificar en una Fiscalía Suprema Anticorrupción todo aquello que tuviera que ver con hechos corruptos de la administración pública, especialmente lo que tuviera vinculación con lavado de activos, con cohecho y otro tipo de delitos, de tal manera de que hubiera una Fiscalía Suprema que pudiera coordinar todo ese esfuerzo en lugar de lo que aparentemente venía ocurriendo, y era que los fiscales encargados, sea de lavado de activos, sea de cohecho, funcionaban independientemente y aparentemente con escasa coordinación. Otro aspecto que nos preocupó también fue la transparencia en el sistema de justicia. Como ustedes saben, la opacidad, ¿no?, genera corrupción. Entonces, preparamos un proyecto que justamente busca transparentar los procesos que se dan al interior del sistema de justicia, de tal manera de que los interesados sean las personas que han incoado procesos o sus abogados puedan tener información a la mano y en línea sobre el estado de sus casos, ¿no? Y no tengan que recurrir a otros medios, ¿no?, para poder enterarse sobre la materia. Pero también el hecho de que los jueces y fiscales debieran hacer declaraciones juradas de intereses, no solamente de bienes y rentas, sino también de intereses, para poder determinar oportunamente si es que se podría producir un conflicto de intereses. Ahora, un tema al cual le dimos un particular empeño fue, como les decía, esta generación de un sistema de integridad y control. Junto con la reforma constitucional para el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, diríamos que son tal vez las dos propuestas centrales que trabajó la Comisión. Además de eso, también trabajó un proyecto sobre la promoción de la ética en el ejercicio de la abogacía y finalmente un proyecto que crearía el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia en 3 niveles: un nivel, el más alto nivel político, un nivel técnico y luego un nivel consultivo, de tal manera de que sea este Consejo el que pueda encargarse, ¿no?, de impulsar y llevar a término en el tiempo, ¿no?, la reforma del sistema de justicia. La Comisión, por el escaso tiempo que dispuso, no pudo ingresar a otros aspectos que hubiera sido necesario, pero siendo conscientes de que esto es un proceso de largo plazo, ¿no?, estamos seguros que serán a través de estos mecanismos y el trabajo que realicen todos los organismos involucrados que se podrá llevar a buen fin esta reforma, ¿no?, que es vital para nuestro país, porque el tener un sistema de justicia honesto y eficiente es garantía y base de un Estado de Derecho, ¿no?, y por consiguiente también garantía y base de nuestro sistema democrático. Para concluir esta introducción, señor presidente, yo quisiera permitirme leer 2 párrafos de la carta con la que hicimos llegar al presidente de la República nuestras recomendaciones. Y esas cartas dicen, esos párrafos dicen lo siguiente, pues de alguna manera resumen el pensamiento de la Comisión. Dice, sí, la reforma de instituciones, estructuras y sistemas, incluyendo la indispensable incorporación de las nuevas tecnologías y la redefinición de competencias en el sistema judicial,
no bastarán para alcanzar el objetivo perseguido si no existe un decidido liderazgo del jefe del Estado, una poderosa voluntad política que traduzca la reforma de la justicia en una política de Estado en la que converjan todas las fuerzas políticas e instituciones públicas y privadas y un financiamiento que haga viable su ejecución y continuidad. Sin embargo, aun si esas condiciones estuvieran dadas, como toda construcción hecha por el ser humano, su éxito depende, en definitiva, de las personas que plasmarán y actuarán en el nuevo sistema en todos sus niveles. Y eso nos lleva necesariamente a relevar la formación y valores éticos de esas personas. Este es el aspecto crucial de la reforma y debe dársele la mayor atención. Desde las escuelas y facultades de Derecho, los gremios profesionales, la indispensable formación especializada de jueces y fiscales y una carrera meritocrática ajena al compadrazgo y al tráfico de influencias. Muchas gracias, señor presidente. Sí. Muchas gracias, doctor Alan Wagner. Tiene el uso de la palabra el doctor Samuel Abad. Y muchas gracias, señor presidente, distinguidos congresistas, distinguidas congresistas. Quería, retomando la introducción efectuada por el embajador Wagner, sintetizar las propuestas que se han planteado en este informe de la Comisión Presidencial para la Reforma de la Justicia. Como se ha indicado, fue una comisión que tuvo 12 días para efectuar un trabajo, fue un trabajo bastante intenso, y el mandato de la comisión era muy puntual. El mandato de la comisión era proponer medidas urgentes, concretas, para reformar el sistema de justicia a fin de construir una justicia eficaz, oportuna, transparente, eficiente e incorruptible. Y a la vez diseñar un mecanismo de coordinación y articulación de las instituciones estatales que involucran al sistema de justicia. Esto trajo como consecuencia la elaboración de un informe que es público, ahí está, pueden ver ustedes, está colgado en la web de la Presidencia, donde se detallan las explicaciones y los fundamentos de estas propuestas. Específicamente, como se ha resaltado, se plantearon 10 medidas concretas. La reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, la creación de una nueva autoridad de integridad y control en el Poder Judicial y el Ministerio Público, un sistema especializado en violencia contra la mujer en materia de descarga procesal, atacar el tema de las pensiones a cargo de la ONP, en materia de descarga procesal también, ver lo relativo a si se justifica la intervención del Ministerio Público en los procesos contenciosos administrativos, plantear objetivos, la selección objetiva de jueces supernumerarios y fiscales provisionales, la creación de una fiscalía anticorrupción, la transparencia en el sistema de justicia, la promoción de ética en el ejercicio de la abogacía y un consejo para la reforma del sistema de justicia. Estos son los 10 temas que planteó la Comisión en el informe. Esto ha motivado que cuando se presenta el informe al Ejecutivo, el Ejecutivo, tomando en cuenta estas propuestas y estos anteproyectos que van como anexo en el informe, recoge los anteproyectos presentados y formula 8 proyectos de ley. Son los 8 proyectos de ley que hoy día están en la Comisión de Justicia. El primer proyecto de ley es el proyecto de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. El segundo proyecto de ley vinculado a la creación de una autoridad de integridad y control en el Poder Judicial. El tercero, la misma institución, pero en manos del Ministerio Público. El cuarto, modificaciones al contencioso administrativo. El quinto proyecto, transparencia en el sistema de justicia. El sexto proyecto, probidad en el ejercicio de la abogacía. El séptimo proyecto, la creación de una Fiscalía Suprema Anticorrupción. Y el octavo proyecto, un consejo que permita la articulación de todas las entidades que involucran al sistema de justicia. Estos son los 8 proyectos que se encuentran hoy en manos de la Comisión de Justicia y quisiera puntualmente pasar a comentar brevemente los alcances de estas propuestas que recogen los anteproyectos que venían como anexo del informe antes mencionado. La crisis del Consejo de la Magistratura es algo muy conocido y plantea un cambio, y plantea la necesidad de una reforma constitucional, en la cual se cambia el sistema de elección actual, se apuesta por un concurso público
para elegir a 5 miembros que van a integrar o que integrarían el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura con un nuevo perfil. Abogados con probada trayectoria democrática, integridad y respeto a los derechos humanos. Y la elección estaría a cargo de una comisión especial integrada por titulares de los órganos autónomos del sistema de justicia, pero con el apoyo técnico de una institución parecida a Servir, en realidad es Servir. Y a la vez una disposición transitoria que permita que el nuevo Consejo de la Magistratura pueda revisar los nombramientos y ratificaciones efectuados por el anterior Consejo de la Magistratura cuando se evidencien indicios de graves irregularidades. Esto permitiría al nuevo CNM revisar los nombramientos y ratificaciones de lo que ocurrió antes. Estos son los temas centrales que se plantean en la propuesta del Consejo Nacional de la Magistratura. Sin duda, hay un abanico de alternativas que se han planteado y esta es una propuesta que fluye del trabajo de la Comisión y que ha sido recogida por el Presidente de la República y que plantea la necesidad de una reforma constitucional. El segundo y el tercer proyecto están vinculados a la necesidad de efectuar un cambio en el sistema de control interno, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Tanto la OCMA como el órgano de control de la Fiscalía no han funcionado y no han permitido detectar los problemas de corrupción que se han planteado. El sistema actual permite que la cabeza de la OCMA y la cabeza de la institución de control interno del Ministerio Público sea designado por la Corte Suprema y por el titular o la Junta de Fiscales en el Ministerio Público. Bueno, esto no ha funcionado y se plantea un cambio. Se plantea que el titular de esta institución, tanto a nivel del Poder Judicial como a nivel del Ministerio Público, no sea designado, sea elegido por concurso público de méritos y con un perfil destinado a que pueda garantizar la probidad al interior del Ministerio Público y la probidad al interior del Poder Judicial. Que cuente con autonomía funcional, que cuente con autonomía presupuestal y cuya misión no solamente es verificar si se ha cometido alguna irregularidad o alguna resolución equivocada, no solo eso, sino también prevenir, supervisar, investigar, sancionar y controlar aspectos disciplinarios. Lo que ha ocurrido con la OCMA y la Oficina de Control Interno en el Ministerio Público es que se han detenido a examinar temas que realmente no son los relevantes. Y lo que se requiere plantear es un diseño especial al interior del Ministerio Público, al interior del Poder Judicial, para esta autoridad de integridad y control. Así como existe un sistema anticorrupción hacia afuera, que investiga los delitos grandes que se cometen, al interior del Poder Judicial y al interior del Ministerio Público también hay problemas, y lo que se plantea es que exista un mecanismo institucional al interior de cada uno de estos organismos que pueda canalizar denuncias anónimas, que pueda diseñar sistemas de premios e incentivos para proteger a los testigos, proteger a los denunciantes, proteger a los informantes. Un diseño de investigación que es el que se aplica para la gran delincuencia, pero al interior de cada institución liderado por un titular que no sea un titular elegido por la Corte Suprema o por el Ministerio Público. Esta es una posición intermedia entre el control externo y el control interno y plantea que haya autonomía al interior del órgano de control del Poder Judicial y del Ministerio Público. Un cuarto proyecto de ley vinculado a la descarga procesal tiene que ver con el rol del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque hoy día la pregunta que se plantea es ¿qué tipo de Ministerio Público requiere el país? Un país con limitado presupuesto, un país con una necesidad de acelerar el sistema de justicia. ¿Qué tipo de Ministerio Público requiere el país? Esta pregunta implicaba ver realmente si se justificaba que el Ministerio Público siga interviniendo en procesos contenciosos administrativos. ¿Qué hace, por ejemplo, el Ministerio Público cuando hay un proceso contra una multa administrativa? El Ministerio Público emite un dictamen. Y la pregunta es, ¿qué sentido tiene que el Ministerio Público emite un dictamen si podría concentrar esa función en otros temas? Por eso lo que se plantea, siguiendo el esquema de lo que existe en los procesos constitucionales,
es excluir la intervención del Ministerio Público en los procesos contenciosos administrativos. No es una propuesta novedosa, esto ya se ha planteado antes. Implica diseñar un Ministerio Público que se encargue de ver temas penales, que se encargue de temas de familia, que se encargue de ver temas de violencia y que no vea temas contenciosos administrativos en los cuales lo único que hace es emitir un dictamen. Quien resuelve el contencioso es un juez. ¿Para qué se requiere trasladar el expediente al Ministerio Público? Para una opinión que el juez puede o no puede tomar en cuenta. En consecuencia, lo que se plantea es aquí, respetando la autonomía y respetando la Constitución, excluir. Esto no es nuevo. Ya ocurrió antes cuando se elaboró el Código Procesal Constitucional, donde antes también se requería la intervención del Ministerio Público. A la vez hay un quinto proyecto de ley, el 3163 del 2018, que trata de incorporar un título nuevo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. ¿Qué ocurre? Que a veces se ha pensado que la información en el sistema de justicia y la transparencia en el sistema de justicia es una institución especializada distinta a la regla general. Lo que se busca acá es transparentar en el ámbito del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Constitucional y de la Academia de la Magistratura, lo que se conoce como obligaciones de transparencia activa. Vale decir, que haya obligaciones de estas entidades de transparentar la hoja de vida, para saber quién está resolviendo mi caso. Esa información sobre su formación, sus antecedentes, sus sanciones, su patrimonio, sus anteriores resoluciones. Yo quiero saber qué juez está resolviendo mi caso, qué fiscal está viendo mi controversia, quién va a decidir sobre el particular, y hoy día no puedo saberlo. La única manera es estableciendo una obligación para yo poder conocer la trayectoria de quien resuelve mi caso. Una declaración jurada de intereses de todos los funcionarios que integran el sistema de justicia. La obligación de transparentar las decisiones judiciales y los dictámenes en lenguaje simple. La gente no entiende lo que dice una sentencia. Y aquí lo que se plantea es establecer paulatinamente la obligación de que las sentencias se entiendan, lenguaje amigable. La ciudadanía tiene que saber por qué resuelve en su caso de una o tal manera. Relación de entrevistas y visitas. A veces alguien va a visitar a un juez y no aparece que lo ha visitado. ¿Por qué? Porque dicen que es una visita personal. No, que se sepa quién ha visitado y para qué a un juez o a un fiscal o a un magistrado del Tribunal Constitucional o un miembro del Consejo de la Magistratura. Que reporten, que rindan cuenta de sus actividades anualmente, que los informes de las oficinas de control se sepan y que los procedimientos de selección, ratificación y disciplinario sean absolutamente públicos. Igualmente, se plantea que haya lo que ya el Ministerio de Justicia hace algún tiempo venía trabajando y es un mapa de la justicia. Uno de los grandes problemas que existen hoy día, ¿cuál es? Que no se sabe cuál es la situación real del sistema de justicia. Estadísticas. ¿Cómo llevar a cabo una reforma si no hay información? Lo que se requiere es un mapa de la justicia que identifique cifras sistematizadas para poder tomar decisiones. De lo contrario, yo no sé si la inversión presupuestal es correcta o incorrecta. No hay forma. Por eso es que se busca transparentar también la información que hoy día, lamentablemente, no es de fácil acceso. Y obviamente el Registro Nacional de Abogados Sancionados para que sea público. En definitiva, lo que se plantea aquí es que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información incluya a todo el sistema de justicia para que existan obligaciones de transparencia activa al interior del sistema de justicia. Detrás de un juez corrupto, de un fiscal corrupto, hay un abogado corrupto. Y por eso se plantea una norma que regule la situación de los abogados. No pueden estar al margen de una reforma del sistema de justicia, y lo que plantea el proyecto 3164 es, a nivel de universidades, obligación de enseñanza ética con supervisión del SUNEDU. A nivel de la academia, divulgar a los jueces qué hacer cuando hay un abogado que incumple con las normas éticas. Considerar que el CNM, establecer que el CNM debe tomar en cuenta la ética de los aspirantes a jueces, fiscales o aquellos que quieren ascender. La obligación de los colegios profesionales de promover el ejercicio ético, que no crean que es algo más,
que sea una obligación, y a veces esto no gusta a los colegios de abogados. Por ejemplo, para el acceso a la colegiación. Por ejemplo, para establecer medidas preventivas, que los comités de ética de los colegios de abogados funcionen. Y promover la denuncia. El ciudadano es ciudadano porque puede denunciar, hay que promover la denuncia, hay un derecho a la denuncia. En el argot de los abogados todo el mundo sabe quién es quién, pero no se denuncia. ¿Por qué? Porque no hay garantías de protección para el denunciante. No solamente aquel que denuncia a un juez corrupto, sino también aquel que denuncia a un abogado corrupto. Y eso es lo que se plantea en este proyecto de ley, que además agrava, establece como una circunstancia agravante de responsabilidad penal ser abogado, ser profesional del derecho. ¿Por qué? Porque sabe derecho. Porque sabe derecho. Porque si es una persona que no sabe derecho puede entenderse de alguna manera, pero si sabe derecho y comete un delito, no estamos hablando de una persona que desconoce las normas legales. Y la creación, como mencionaba el embajador Wagner, de una Fiscalía Suprema Anticorrupción, que lo que trata es de liderar. Existen fiscalías supremas, civiles, penales, y debería existir una Fiscalía Suprema Anticorrupción. En el Perú hay corrupción. Y es obvio que la Fiscalía tiene un rol fundamental y por eso se plantea la creación de una Fiscalía modificando la Ley Orgánica del Ministerio Público para que lidere todo un sistema anticorrupción, así como existen fiscalías penales, fiscalías civiles, que existe una Fiscalía Anticorrupción, porque históricamente en el Perú ha habido corrupción y se justifica que el Ministerio Público lidere esta situación. Y uno de los temas que se apreció cuando se integró Seriajust fue la ausencia de una coordinación. Lamentablemente, con el concepto de autonomía absoluta que a veces se utiliza, se piensa que la autonomía es autarquía. Y la autonomía no es autarquía, la autonomía implica necesidad de coordinación respetando los fueros de cada institución. Pero lo que ocurre es que a veces hay una concepción de autonomía que no permite establecer mecanismos institucionales que busquen impulsar, que busquen coordinar, que busquen hacer seguimiento, que busquen hacer reportes de avance, no que busquen interferir, sino que busquen impulsar, coordinar, seguir reportes de avance. ¿Para qué? Para que todo el sistema funcione. En el informe que elaboramos en la comisión se citaba el caso de una periodista, Lorena Álvarez, que tiene un libro que relata su historia y que relata su historia cómo llega el sistema de justicia desde la policía, pasando por el Ministerio Público, el médico legista y termina en el fiscal y en el juez. Bueno, la ruta de la justicia para el ciudadano común y corriente no es independiente, no son islas, es un sistema en su conjunto. Y para resolver de cara al ciudadano y a la ciudadana se requiere fortalecer mecanismos de coordinación, únicamente con la finalidad de impulsar, coordinar, seguir, reportar avances de la justicia. No se pretende, obviamente, interferir y que se rinda cuentas anualmente de cuánto se ha podido avanzar. Y ciertamente para aspectos más técnicos, más puntuales, se plantea la creación de un consejo técnico. Cuando se presentan necesidad de cambios, no hay un poder judicial que tenga una situación absolutamente distinta a la que puede presentar el Ministerio Público. Si hay que crear un sistema especializado, va a tener que relacionarse el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía. Y para eso se requiere coordinar. Si no hay coordinación y si no hay un mecanismo de coordinación que rinda cuentas de los avances, sencillamente esto va a pasar y sencillamente no va a haber un cambio. Seriajust lo planteó, esto no es ninguna novedad, pero Seriajust lo planteó hace 14 años y hasta ahora no ha ocurrido nada, Esos son los 8 proyectos de ley que han sido recogidos del informe de la comisión. Como decía el embajador Wagner, también la comisión planteó otros temas que no requieren un proyecto de ley porque ya existe el sistema contra la violencia de mujer, ya tiene un decreto legislativo, el plan de descarga procesal lo está abriendo la ONP, la selección objetiva de jueces supernumerarios ya se está canalizando a través del Poder Judicial,
y lo que se requiere